Buenos días, estimados participantes, bienvenidos a la sesión del curso Caso Clínico Significativo PROA INSN 2025. En esta sesión vamos a presentar el caso de un niño con una infección por Salmonella notilis. Los objetivos del presente caso clínico educativo es revisar el caso clínico de un niño con salmonelosis por Salmonella del grupo C1 productora de beta-lactamasa efecto extendido, y hacer una revisión de las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento antibiótico de la salmonelosis basada en las guías clínicas. Como parte de la vigilancia microbiológica activa que realiza diariamente la unidad funcional PROA, el lunes 17 de noviembre de 2025 detectamos 2 casos de aislamiento de salmonela en coprocultivo. Uno en un paciente hospitalizado en el servicio de infectología y otro en la sala de un aislamiento correspondía a una salmonela del grupo C1, productora de beta-lactamasa efecto extendido, y en el otro caso, una salmonela entérica también productora de beta-lactamasa efecto extendido. Pero como parte de la vigilancia activa, fuimos en busca del paciente al servicio de infectología, pero nos informaron que el paciente ya había sido dado de alta, dada la evolución favorable. Revisamos la historia clínica y se trataba de un niño de 5 años de edad, de sexo femenino, procedente de zona urbana de San Martín de Porres, que acudió a emergencia con 3 días de enfermedad, ¿no? Caracterizado por sensación de alza térmica, decaimiento, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Al momento de la admisión a emergencia, no manifestaba presencia de diarrea. No había hecho deposición el paciente 24 horas. Al percibir la intolerancia oral y el dolor abdominal, la madre acude al servicio de emergencia y se decide la hospital. Al ingreso, el apetito estaba disminuido, el sueño interrumpido por el dolor abdominal y los vómitos. No había coluria. Sí refería que la última admisión la había presentado hace más de 6 horas y referiría un estreñimiento de 24 horas. Dentro de los antecedentes prenatales no contributorios, nacido a término, de parto tóxico, adecuado para edad gestacional, lactancia materna exclusiva, controles prenatales, vacunas del programa ampliado de inmunizaciones al día, negaba alergia a medicamentos, no uso previo de antibióticos, pues sí tenía antecedentes muy importantes eh, de tuberculosis pulmonar tratada por 6 meses, hace 2 años, y actualmente se encontraba en controles de seguimiento favorables. Antecedentes familiares, padre y hermana menor con antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada, ¿okay? Pero también con controles en el programa de control de tuberculosis de su localidad sin evidencia de reactivación. Epidemiológicos, reside en zona urbana, madre, vendedora ambulatoria de alimentos y niega crianza de mascotas. Al examen clínico era en emergencia, un paciente febril, no tenía dificultad respiratoria, alerta con signo de deshidratación moderada, con posición antálgica con dolor abdominal, un llenado capilar menor de 2 segundos, no dificultad respiratoria, no exantemas, no adenomegalias periféricas significativas, el murmullo pasaba bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados, el cardiovascular sin alteración. En el abdomen describen en historia de emergencia una leve distensión, pero dolorosa la palpación profunda, no visceromegalia, con ruidos hidroaéreos audibles aumentados. La puño-perfunción lumbar negativa y neurológico sin alteración. El diagnóstico de ingreso a observación de emergencia fue síndrome de lordosis abdominal, descartar abdomen agudo quirúrgico, descartar una gastroenterocolitis aguda y descartar una tuberculosis reactivada. El plan de trabajo, hemograma, proteína C reactiva, perfil de coagulación, glucosa y electrolitos, bioplatinina,
examen de orina, copro funcional, copro cultivo, radiografía de tórax y una ecografía aguda. Los exámenes de laboratorio de emergencia mostraban un hemograma sin mayor alteración, plaquetas dentro del rango normal, una proteína C reactiva negativa, no alteraciones metabólicas evidentes, y el examen de orina sí mostraba cuerpos cetónicos de cruz, lo cual nos hace sospechar en un ayuno prolongado por los vómitos persistentes y una densidad urinaria alta. O sea, el paciente estaba con una deshidratación moderada y con un ayuno prolongado. Pero después no leucocituria, no esterasa, no nitro. La radiografía de tórax no se observan infiltrados pulmonares y en la radiografía de abdomen, pues como ustedes pueden ver, no se ve un hilio, pero sí pues contenido fecal en las asas intestinales, pero no hay niveles hidroaéreos, no hay neumoperitoneum. Como parte del plan de trabajo, le solicita una ecografía abdominal y lo que reportan son múltiples ganglios mesentéricos menores de 2 centímetros, que no son significativos. Pero basado en estos hallazgos, el paciente a ser transferido de infectología es catalogado como una adenitis mesentérica al ingreso. Al paciente en el servicio de infectología, donde es transferido de emergencia después de 48 horas, se le aplica un enema evacuante por sugerencia de cirugía, posterior al cual presentó deposiciones diarreicas. Se envió una muestra para la reacción inflamatoria, la cual fue negativa, ¿no? O sea, de 0,1 leucocitos por campo, no hematitis. Y no se evidenciaron parásitos en el examen directo ni bacterias con morfología de Gambino. El tratamiento de emergencia consistió en hidratación endovenosa, dimegrinato para el manejo del vómito, metamizol condicional a fiebre y dolor, balance hídrico, control de funciones vitales, evaluación por cirugía pediátrica, quien descartó abdomen agudo quirúrgico y a las 48 horas fue transferido al servicio de infectología. La evolución en el servicio de infectología es que la fiebre remite a las 24 horas de hospitalización. Posterior a la administración de enema evacuante, presentó diarrea sin moco, sin sangre, con disminución del dolor abdominal y mejoría de la tolerancia con agua. Las diarreas se autolimitaron a las 48 horas, motivo por el cual el paciente es dado de alta al tercer día de hospitalización. Cuando el paciente ya está de alta, microbiología reporta el coprocultivo. Y el coprocultivo aísla una salmonela del grupo C1, al cual pertenece la Salmonella infantis, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Como es de esperar, resistente a beta-lactámicos, como ampicilina, también, aunque no esté informado, resistencia a cefalo y tercera, porque es beta-lactamasa de espectro extendido, co-resistencia con ciprofloxacino, cotrimoxazol, clonazepam, dejando como únicas alternativas terapéuticas, en el caso que esté indicado el tratamiento, carbapenem y acitromicina. ¿Okay? Pero quiero recalcar que el resultado, el reporte, fue cuando el paciente ya estaba de alta con una evolución clínica favorable sin tratamiento antibiótico, lo cual nos plantea la pregunta: todo paciente con salmonelosis documentada debe recibir tratamiento antibiótico. Vamos a tratar de responder esta pregunta. Bueno, la salmonelosis es un problema de salud pública, ¿no? Vamos a conversar sobre características del agente, la epidemiología, la presentación clínica, la resistencia y la lectura interpretada del antibiograma con aislamiento de salmonela, qué opciones de tratamiento disponemos y cuáles son las estrategias de prevención y control.
Bueno, la salmonelosis representa una importante carga global de gastroenteritis a nivel mundial, asociándose a 150.000 muertes al año, sobre todo en aquellas regiones de recursos limitados. La mayor carga de enfermedad en relación a mortalidad está relacionada a la salmonelosis invasiva, que representa menos del 1% de las infecciones. Uno de los problemas emergentes es la resistencia de la salmonela a múltiples familias de antibióticos, los cuales proponen un reto para el manejo en los casos de salmonelosis grave. Y existe una gran variabilidad geográfica en relación a los patrones de resistencia. Y salmonela puede ser responsable de brotes epidémicos tanto en la comunidad como a nivel nosocomial, como vamos a mostrar. Las salmonelas pertenecen al grupo de las enterobacterias, son bacilos gram negativos a nivel facultativo, que infectan y colonizan una amplia gama de huéspedes animales. A diferencia de la salmonela típica, en el cual el hospedero habitual es el hombre, y en la salmonela no típica, usualmente los hospederos son los animales, siendo las dos especies más frecuentes la salmonela entérica y la congolia. La salmonela entérica se divide en 6 subespecies diferentes y en base a los niveles de similitud de ADN, la mayoría de las salmonelas clínicamente importantes pertenecen a las salmonelas entéricas, subespecies entéricas, entre las cuales tenemos reportada con mayor frecuencia en Estados Unidos la enteritis, la Newport y la tifimorio, que son los subtipos más frecuentes. Sin embargo, tenemos la emergencia de la Salmonella infantis, que pertenece a la salmonela del grupo C1. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque la Salmonella infantis está asociada a un 70% de producción de beta-lactamasa de espectro externo y tiene una gran relación con la crianza de aves de corral. La principal fuente de Salmonella infantis, el hospedero principal, son las aves de corral para consumo humano. Y estos serotipos emergentes, Salmonella infantis, el 70% son productores de beta-lactamasa de espectro extensivo. Y hay estudios en nuestro país en los cuales se ha identificado Salmonella infantis como causa de gastroenteritis por salmonela e enfermedad invasiva por salmonela con producción de beta-lactamasa de espectro extendido y con resistencia a quinolonas, lo cual deja pocas opciones de tratamiento en los casos en los cuales esté justificado el. ¿Cómo se transmite? La salmonelosis puede transmitirse principalmente a través de los alimentos, ya sean productos de ave de corral, huevos, carnes comercializadas. La salmonela en el ave de corral puede tener una transmisión transovárica, de tal forma que la yema del huevo está contaminada. O sea, el tener un huevo intacto, el lavar el huevo, no arriesga el riesgo de salmonelosis. ¿Por qué? Porque el huevo se puede contaminar a través del paso por la cloaca, pero puede haber transmisión transovárica. Por lo tanto, la yema ya está contaminada. Otros alimentos y suplementos dietéticos que se han asociado a brotes son productos frescos como ensaladas, productos germinados, carnes, sobre todo carnes molidas, carnes picadas. Los alimentos para mascotas también pueden ser una fuente de salmonela cuando manipulamos alimentos para mascotas y no nos lavamos las manos. Pescados, sobre todo en estuarios, leche no pasteurizada, mantequilla de nueces, de otras especias y otros alimentos, así como el agua contaminada. De la salmonelosis, el reservorio principal de la salmonella notitis son los animales. Tener en consideración que en Salmonella infantis principalmente son las aves del corral y la transmisión es a través de alimentos contaminados o agua contaminada.
La salmonela también puede transmitirse directamente por contacto con animales, porque son el reservorio de las salmonelas, contacto con reptiles como serpientes, lagartos, tortugas, iguanas o ranas, como mascota, la crianza de aves de corral, incluidos los polluelos y los patitos, las aves carnoras como canarios, alondras, ruiseñores, los gatos, los perros y otras mascotas como hámster, ratones, ratas y erizos pueden contaminar con salmonela y los alimentos para mascotas pueden estar contaminados por salmonela. De ahí la importancia de lavarse bien las manos a la hora de manipular los alimentos. La infección persona a persona de salmonella non typhi, si bien es cierto, ha sido reportada, es poco frecuente. Y estos son investigación de brotes asociados a salmonella en Estados Unidos. Los diferentes tipos de alimentos, ¿no? Pollo crudo, carne molida, huevo con cáscara intacta, pavo crudo, cereales, frutas cortadas que venden en los supermercados o en los mercados, hongos, ensaladas preenvasadas, camarones cocidos congelados, pollo relleno empanizado, quesos no pasteurizados. En relación a brotes transmitidos por animales, asociación con aves de corral, con conejillos de indias, o sea, con cuis, tortugas como mascotas, aves de corral, erizos como mascotas, golosinas de perros, reptiles, en general, diferentes animales exóticos pueden portar salmonela y ser fuente de infección. Pues también los perros y los gatos pueden ser fuente de infección. En el recién nacido puede presentarse la salmonelosis por una transmisión transplacentaria. Si una madre adquiere la salmonela en el periodo cercano al parto y hace una enfermedad sintomática o se vuelve portadora, puede haber una transmisión durante el trabajo de parto o durante el embarazo. Durante el embarazo, la madre con salmonelosis puede tener partos prematuros o un recién nacido con complicaciones perinatales. En la gestante con hepatitis febril en el periodo perinatal, la transmisión, como mencionaba, puede ser a través del canal del parto, ¿okay? Y ocasionar una salmonelosis invasiva que se manifiesta por bacteriemia y meningitis, como casos reportados en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, en el cual se reportaron bebés infectados con salmonella. En el lactante, además de la fuente de infección de alimentos contaminados, se han reportado brotes de fórmulas líquidas concentradas para lactantes contaminadas con salmonella, ya sea durante el almacenamiento o durante la manipulación. También se han reportado brotes de salmonelosis relacionados al consumo de preparados de leche en polvo u otros nutrientes en polvo contaminados con salmonella. Otra fuente de infección en salmonella es el inicio de la lactancia con huevos no cocidos, como el huevo pasado. ¿Okay? Es importante cuando vamos a iniciar, estamos progresando en la lactancia, recomendar huevos cocidos, no huevos pasados. E incluso hay estudios en países desarrollados que han asociado riesgo de transmisión de salmonella cuando en los coches de supermercado, en el cual se hacen las compras de carnes u otros productos potencialmente contaminados con salmonella, se coloca al bebé en el carrito para transportar. Y ha habido transmisión cruzada de alimentos a estos lactantes. ¿Okay? Por tanto, es una costumbre, un hábito que debemos evitar. En cuanto a la presentación clínica, podemos tener una presentación clínica asintomática, una presentación clínica de una gastroenteritis aguda, febril o afebril autolimitada, en la cual la fiebre no dura más de 72 horas. Puede presentarse como un cuadro similar a la fiebre tifoidea, conocido como fiebre entérica, con fiebre de más de 72 horas y síntomas abdominales.
puede presentarse como una bacteremia o una infección endovascular sin un foco aparente, puede presentarse como infecciones focales como meningitis por salmonela, enfermeritis por salmonela, absceso por salmonela, o como un estadio de portador crónico asintomático de salmonela. Siempre que tengamos una salmonelosis invasiva o con focos metastásicos o bacteremia, hay que descartar algún tipo de disfunción inmunológica. Estos es datos del mapa microbiológico al 2022 sobre aislamiento de salmonela en pacientes hospitalizados en diferentes servicios del Instituto Nacional de Salud de Quito. Como ustedes pueden ver, lo aislamos de pacientes que acuden a emergencia, acuden a consultorio, acuden y son hospitalizados en el servicio de infectología, son hospitalizados en diferentes servicios de medicina, ya sea por gastroenteritis, por bacteremia, por infección focal, pueden requerir cuidados intensivos debido a cuadros de sepsis, pueden tener manifestaciones neurológicas como meningoencefalitis, pueden tener osteomielitis, por el cual son ingresados a traumatología. En pacientes hematológicos pueden causar bacteremias, sobre todo los neutropénicos febriles, y pueden causar abscesos cerebrales que requieran manejo por neurocirugía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una salmonelosis severa? Edad menor de 1 año, sobre todo menor de 3 meses, mayores de 60 años, deficiencia de inmunidad celular como SIDA, terapia con corticoides, inmunomoduladores, malignidad, alteración de la función fagocítica como pacientes con anemia seborrítica crónica, enfermedad reumatosa crónica, malaria severa, histoplasmosis, equinosomiasis, disminución de la acidez gástrica como acloridia, uso de antiácidos, o una función intestinal alterada, como enfermedad inflamatoria intestinal, o uso previo de antibióticos. Para el diagnóstico es muy importante el cultivo. La mayoría de los laboratorios van a identificar la especie de salmonela, el género, pero no tienen la capacidad para tipificar el serotipo. Eso básicamente se hace en laboratorios de referencia. En la actualidad, el PCR ha aumentado la sensibilidad para la identificación de salmonela en diferentes huellas. Actualmente que disponemos de PCR, se estima que por cada caso de salmonela que confirmamos por cultivo, hay 39 casos de salmonela que no lo hemos podido documentar por cultivo, pero que se pueden documentar por biología. En la actualidad, el problema de la resistencia a los antibióticos de la salmonela es un problema emergente. Ustedes pueden ver, este es para el año 2017, ya se describía en Estados Unidos un 8% de aislamiento de salmonela resistentes a ciprofloxacina, un 3% resistentes a ceftriaxona y un 1% con susceptibilidad disminuida a acitromicina, a la cual todavía no hay un punto de corte estandarizado. Es por eso que la salmonela resistente a quinolonas está dentro del grupo de alta prioridad de patógenos resistentes de la OMS. Y como enterobacteria está en el grupo crítico de las salmonelas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de la salmonela? Cierre de colinas, bomba de expulsión, alteración a topoisomerasa que confiere resistencia a quinolonas y las beta-lactamasas de espectro. La salmonela puede portar más de un mecanismo de resistencia, lo cual la puede llevar a la multiresistencia. Esta es la estadística microbiológica del año 2023 de aislamiento de salmonela. Y miren, de 15 aislamientos de salmonela, solo 14 de salmonela del grupo C, que corresponde a Salmonella infantis, solamente el 14% eran, el 0% eran sensibles a céfalo de tercera. O sea, eran productoras de beta-lactamasas de espectro. Y de las salmonelas enteritidis, solamente el 60% eran sensibles a ceftriaxona.
lo cual implica que el 40% eran productoras de beta-lactamasa de espectro. Tanto, debemos hacer hincapié en la importancia de la prevención. Entonces, las salmonelas productoras de B adquieren el gen de beta-lactamasa del perro extendido, principalmente el CTXC, y además pueden portar resistencia a otras familias de antibióticos, como cotrimoxazol, aminoglicosio, tetraciquinas, quinolonas y cloramfenicol en el 40-60% de los casos. Ya a nivel mundial se han reportado salmonelas no tifus productoras de carbapenemasa. Nosotros acá en el instituto todavía no hemos tenido un caso con resistencia a carbapenemasa. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia antibiótica inapropiada en el caso de salmonela? Recordar que la gran mayoría de casos de gastroenteritis por salmonela son leves a moderados y autolimitados, que pueden requerir hospitalización por la deshidratación y no necesariamente por un cuadro tóxico infeccioso. Los principales riesgos posibles de tratamiento antibiótico inapropiado son los eventos relacionados propios al fármaco, al antibiótico, el incremento de la presión selectiva de resistencia antimicrobiana, y se ha demostrado que el tratamiento antibiótico incrementa la duración del estado de portador transitorio de salmonela. ¿Cuánto consideramos tratar? Si sospechamos una salmonelosis con una diarrea severa, persistente, es una indicación. Si tiene un cuadro febril asociado a un componente tóxico de más de 72 horas, se recomienda también tratamiento. Si es un cuadro severo que requiere hospitalización, también se recomienda tratamiento. Si es un niño menor de 1 año de edad, sobre todo si es menor de 3 meses de edad o un adulto mayor de 60 años, también se recomienda tratamiento. Si tiene riesgo de formas invasivas, como anemia hemolítica, alcoholemia, inmunocomprometidos, enfermedad intestinal crónica, también se recomienda tratamiento. Si es una bacteremia o infección endovascular, también, o si es una salmonelosis con localizaciones extraintestinales, como neumonía, osteomelitis, osteoartritis, meningitis, también se recomienda tratamiento. En general, en la gran mayoría de casos, no se recomienda tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque incrementa el estado de portador y promueve la resistencia. Recordar que la mayoría de cepas de salmonella resistentes, su origen es zoonótico, porque el huésped habitual son los animales de crianza para consumo o los animales exóticos. Y en los animales de crianza para consumo, debido a la exposición a antimicrobianos como parte de los cuidados de crianza para promover la ganancia de peso. El 70% del consumo de antibióticos a nivel mundial es por consumo de antibióticos para promover la ganancia de peso en animales de consumo humano, que luego a través de las secretas van a contaminar el ambiente y el agua y a otros animales. De ahí la importancia del concepto de una salud. La salmonelosis es un ejemplo típico de que estamos relacionando la salud animal con la salud animal, la salud animal con la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, no solamente debemos ver el uso responsable de antibióticos en salud humana, sino también en salud animal y en la agroindustria. En relación al tratamiento, ¿qué opciones de tratamiento tenemos disponibles? ¿No? En el caso que hubiera indicación. Los antibióticos deben adaptarse a la susceptibilidad del cultivo. Si es sensible a quinolonas y el MIC es menor o igual a 0.06, es el antibiótico de elección. ¿Okay? En el caso de pediatría, en el cual se prefiere evitar el uso de quinolonas, salvo que no haya otras opciones de tratamiento, si es una salmonela no productora de beta-lactamasa
espectro extendido, podemos usar ceftriaxona. Si es productora de beta-lactamasa espectro extendido, pero sensible al ciprofloxacino, la alternativa sería el ciprofloxacino. En el caso de bacterias y enfermedades invasivas, el antibiótico de elección es la cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftaxona. Acitromicina es una alternativa en casos con resistencia documentada a varios antibióticos, siempre y cuando el paciente no esté bacteriémico y no tenga una enfermedad invasiva. O sea, básicamente casos de gastroenteritis agudas que ameriten tratamiento antibiótico, pero no están indicados en el caso de bacterias o salmonelosis con focos metastáticos. Los carbapenémicos serían la alternativa de primera opción en caso de enfermedad invasiva por salmonela, ¿no? Productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Si el paciente no está séptico ni hipoaluminémico, podríamos usar ertapenem, y si el paciente está séptico o hipoaluminémico, meropenem o imipenem. ¿Okay? Bueno, si hay alguna pregunta, quedo atento a cualquier interrogante. Bueno, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en la próxima sesión del caso clínico educativo, que tratará de un caso clínico educativo de neumonía asociada a ventilación por Pseudomonas aeruginosa. Muchas gracias. Hasta luego.